¡Oh! ¡Una super mega sorpresa! ¿Cómo? ¿En serio? Pues es que el día de hoy estamos llenos de emoción, de energía, porque les traemos a ustedes dos fechas importantes que hay que recordar, conmemorar y resaltar. ¡Claro que sí, Pupo! El 27 de marzo se celebra el Día Internacional del Teatro. Y el 28, adivina que se celebra también. Popo, el 28 se celebra el Día del Locutor. Ah, ese es el día mío, por fin se acordaron de mí. Yo pensé que me iban a negriar en el programa también. No, claro que no. Pupo, pero entonces tenemos acá a don Antonio. Démosle un saludo caluroso a don Antonio por este programa tan bonito y porque nos haya invitado. Popo, pero no es el 28, es el 24. El 24, el día del locutor. El 27, el día del teatro. Y el 28, el Día de la Mujer. Es que No, Pupo, ya fue. Todo el mes, Ay, me quedé detenido en el tiempo. se nos perdió, Ay, se nos perdió. Pero yo Pupo. regreso. Y nos acompaña hoy un invitado muy especial por acá también, para que lo enfoquemos allá. Sí. Es el profe Oscar Salazar. Profe, ¿cómo está? Bienvenido a Zoom Social. Un saludito para nuestros oyentes, profe. Lo teníamos ahí como calladito, usted también. Yo estoy muy bien, gracias por invitarme para que hablemos en torno al teatro, supongo, ¿no? Claro que sí. Vamos a hablar del teatro. Vamos a dedicarle este Zoom Social a una experiencia positiva. ¿Ustedes consideran, hombre Pupo y Popo, que esto es una experiencia positiva, el teatro, sí o no? Uy, régame contrapositiva, claro que sí, porque el teatro es la herramienta que tenemos todas las personas para poder manifestar y entender nuestras emociones, nuestro ser y nuestra vida misma. O sino que nos hable Oscar acerca del teatro, de su experiencia, de todo lo que ha vivido, porque saben que hay algo, Pupo, que sabemos de Oscar también. Adivina que a él, antes de ser actor, fue alguien que interpretaba el mundo a través de la geometría, de los números, del conocimiento lógico matemático. Oiga, a mí, Pupo, cuando entró el profe ahorita, a mí se me vino la raíz cuadrada, se me vino x a la 3, la potenciación, se me vino todo encima. El profe me enseñó a mí álgebra. Ay, ¿cómo así? Y no se me puede olvidar, profe, oiga, la clase del 10. ¿Sí recuerda la clase del 10? Yo me gané muchos 10 ahí con usted. Sobre 9 la materia, es que verdad, eso impulsa a que los estudiantes nos motivemos a estudiar, ¿sí o no, profe? Por supuesto, claro que sí, Antonio. Excelente, de verdad. Y pues tenerlo aquí, profe, de verdad que nos complace bastante, tanto por recordar aquellos tiempos del colegio, del bachillerato allá en el Manuel J. Betancourt. Eso fue por allá en el 90 y pico. Yo salí 82 empecé yo. en el 82 empezó usted. Ah, bueno, casi todo el tiempo que yo estuve estudiando allá mi bachillerato. Imagínense, entonces, súper, una experiencia muy positiva también este bachillerato para nosotros. Y por aquí, hombre, saludemos, profe, pues ya habíamos saludado a nuestros oyentes, profe. Un saludo muy especial a todos los que nos están viendo y escuchando, para que podamos conversar en torno a todo lo que significa el teatro. Muy bien. 27 días de Internacional del Teatro, una experiencia positiva porque muchos artistas el día de hoy viven del teatro, muchos artistas le ofrecen a la comunidad alegría como Pupo y Popo, entretenimiento, ¿sí o no, Pupo y Popo? ¡Claro! Nosotros hemos llevado un recorrido con los niños, con las mamás, con todas las personas, llevando momentos de alegría, compartiendo muchas cosas bonitas, ¿cierto, Popo? Sí, es que estos personajes de Pupo y Popo nacen aquí, en la voz de los corregimientos, acompañando los procesos sociales, con las familias, con los niños, con todas las personas que vienen acá a los eventos, a los encuentros, a las entrevistas, y aquí nacimos nosotros para acompañarlos, para guiarlos, para divertirlos y también para generar mucha conciencia, aprendizaje y diversión. Bueno, y vámonos por allí con el profe para que nos cuente un poquitico, profe, cómo empezó usted en el teatro, cómo son esos inicios de Oscar Salazar en el teatro. Bueno, Pupo y Antonio en la escuela Carlos de Perú, ahora es sede
de la institución educativa San Antonio de Prado, que mucha gente se acostumbró a llamarla IDEM, cambió de planta física. Allí en la escuela, en la primaria, celebrábamos las veladas y las representábamos con la motivación de un profesor que nos hacía el reparto con diferentes personajes, recreando los cuentos maravillosos, y de esa manera yo me fui entusiasmando hacia el teatro. Siempre quise ser príncipe, nunca lo logré. Yo Nunca. de árbol, de cazador. Bueno, y ahí me fui formando en el teatro con muchos deseos de seguir en esa pasión que siempre la he llevado desde chiquito. Y Pupo, ¿cómo empezó en el teatro, Pupo? Cuéntenos a ver un poquito. A ver, yo en el teatro empecé desde que estaba chiquita porque a mí me gustaba mucho actuar así sola, hablar, recrear historias, y en ese momento en que yo me gradué del colegio, que estábamos acá en La Voz de los Corregimientos haciendo un montón de procesos, conocimos a Víctor. Víctor está en ¿Quién ese es? proceso. ¿Quién? ¿Quién es Víctor? ¿Quién? Bueno, Víctor ha sido mi maestro de teatro y quien me ha inculcado como esa pasión. Entonces yo con él empecé a estudiar y empezamos a ensayar, y entonces a mí me emocionaba demasiado, y aquí estoy haciendo Pupo y Popo con Popo. Bueno, y Popo, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Cómo empezamos en el teatro, Popo? Cuéntenos a ver un poquitico. A ver, eso fue hace mucho tiempo, cuando yo era un indefenso pequeño que caminaba inocente por las calles. Ah, qué tristeza. Sí, del teatro. Y entonces yo veía personas que se transformaban en otras personas y yo decía, oh, ¡qué bonito! Y así como el maestro, y así como Pupo, yo también empecé en el colegio, porque en el colegio llevaban grupos así de teatro, de títeres, y yo entendía que a mí me gustaba demasiado ver todas esas figuritas allá moviéndose. Yo no entendía bien, pero las historias sí las entendía, pero no entendía bien cómo funcionaban todos esos títeres, todas esas cosas que hacían, los colores, la manera de moverse y toda esa magia que le transmitían a uno. Yo dije, ¡ay, qué bonito! Y después entendí que se podía estudiar, que se podía aprender. El teatro se estudia, mamá, papá, el teatro se estudia. Entonces, para que les permitan a sus hijos también aprender a moverse, a expresarse. Y yo comencé en un grupo que se llama Memorias Teatro, aquí con el caballerísimo Oscar. Él fue mi maestro, él fue el que me guió. Yo estaba al lado de él cuando él dirigía, cuando él nos ilustraba cómo era el camino para interpretar, ¿cierto, Oscar? ¿Se acuerda que yo era todo chiquitico, calvito, así? Escuchándote con ese personaje tan histriónico, Víctor, me acordaste aquella época entre el 2005 y 2010 aproximadamente, Sí. en lo que fue la Casa de la Cultura, que ahora es el CDS Central, en el Parque de San Antonio de Prado. Recuerdo que eras muy tímido y no salías a la escena por ningún motivo, y que la gente, ustedes entienden que eso forma parte de un proceso inicial. Romper el hielo para Víctor no fue fácil, y mírenlo ahora con ese personaje tan maravilloso al lado de su compañera, que me dejan deslumbrado, la verdad. Muchas gracias. Todo eso se lo debemos a personas que se arrojaron, que se respiraron el arte como Oscar y nos escribió ese camino para seguirlo, y así yo salí de mi timidez. Gracias al teatro, gracias a la expresión que nos enseñaba Oscar en los talleres, en los ejercicios, todo lo que uno puede aprender de las personas que están en este mundo de la actuación, sirve mucho para uno comunicarse, para uno escuchar, para uno mirar a la otra persona y saber que existe de verdad. Es que el teatro no es solo diversión, aprendizaje, sino que genera conciencia, hace que las personas existamos. ¿Cierto, Pupo? ¿Cierto, Oscar? ¡Claro que sí! Por supuesto. Es que el teatro es de verdad una experiencia, diría yo, maravillosa para la persona que lo desarrolla, porque es que desarrolla demasiadas capacidades, o sea, esa mera capacidad de poder expresar situaciones, de poder, digamos, de alguna manera interpretar personajes, no es nada fácil.
de vencer ese temor al público, porque yo creo que eso es lo más fuerte en el inicio pues de quien quiera hacer teatro, es lo primero que tiene que vencer uno, ¿o no, profe? Por supuesto, sobre todo que está el deseo de hacerlo y con eso ya hay mucho y ya se pasa por etapas en las que se trabaja lo que tú estás diciendo y es importante añadir que el teatro, desde mi punto de vista, lo que hace es poder representar una reflexión en torno a la condición humana. ¿Qué es lo que hace el arte? Reflexionar en torno, y lo que decía al principio Pupo, y es que es cómo representar las emociones de nosotros los seres humanos y los sentimientos. Bueno, ¿y dónde quedan las emociones verdaderas o propias? ¿Dónde quedan esas emociones? ¿Cómo manejar eso? Si yo estoy triste y tengo que salir a hacer una obra de teatro que es muy alegre, Antonio, hay que hacer uno propio. Antonio me hace acordar poco de un actor que ya había terminado en la Universidad de Antioquia el pregrado en arte dramático y estaba a puertas de presentar una función de la obra que ya habían preparado y la habían presentado en varias partes. Estaba listo ya maquillajes y lo demás para salir al ruedo y le comunicaron a través de una llamada que el papá y la mamá habían muerto en un accidente. Estaban de paseo y en homenaje al teatro este chico lo que hizo fue presentar la obra enalteciendo a los padres. Entonces mira, entonces Eso antes le dio fuerza para... Sí, y cómo hace uno, lo que hablan del payaso, el payaso que hace reír, trata de mostrar felicidad y de pronto por dentro está destrozado, bueno, no triste. sabe. ¿Han escuchado o visto a Rafael por video con una canción que es de un payaso? Sí, la del payaso triste. Correcto. Popo, Balada triste de trompeta se llama. Popo, ¿a usted le ha pasado tener que salir a escena pues en una situación difícil emocionalmente? ¿Le ha tocado? Sí, muchas veces. A veces uno se le presentan segundos antes eventos así desafortunados, perder un amor, mentiras, pero sí, cosas así, No, pues, conflictos con personas, que se olvidó esto, que tenía que hacer de esta forma y no, entonces un montón de situaciones que uno dice, bueno, esto está ocurriendo, no lo puedo negar porque me estaría engañando, y el teatro no es engañar al otro, es mostrar tal y cual es los eventos y las emociones que me están cruzando, lo que los actores desarrollamos, y ya Oscar puede ampliar mucho más porque él lleva mucho recorrido en el teatro y puede ver más profundamente. Entonces, cuando a uno le están ocurriendo este tipo de situaciones, uno transforma las emociones, las reconduce. Si uno, por ejemplo, está pasando por un momento de ira, uno dice, ¿y qué hago con esta ira? Yo no puedo acá hablar así porque el personaje no tiene ira, pero la energía que transmite la ira la puedo transformar en algo que me sirva para transmitir eso que el personaje debe de hacer con su público, porque los actores y el público para mí son uno solo. ¿Cierto, Oscar? Oscar, ¿qué opina? Sobre todo en esa comunión de dos almas que son los actores y los espectadores. Ahí hay una comunión sagrada, Eso. diría yo, o lo diría cualquier otro dramaturgo, director, actor, autor. El caso es que entre esas dos almas hay una energía muy poderosa, muy interesante y que difiere del cine y de la televisión, y es que estamos en directo, aquí en contacto con toda esa energía que fluye a través de esas dos almas. Eso sí es cambiarle la vida de alguna manera a uno. Profe, ¿cómo le ha cambiado el teatro a usted la vida? ¿Cuáles son las principales transformaciones que ha tenido usted en el desarrollo del teatro? Por supuesto, Antonio. Hay una que es la sensibilidad. Yo diría que es de las más importantes. Aprende uno a ser más sensible. Aprende uno también a entender la condición humana cuando se encarreta con los proyectos y la investigación, porque mucha gente cree que es que hacer teatro es aprendas unos textos y recítelos como lo decían antaño. No, el teatro implica toda una investigación para tratar una temática con altura y poderla desarrollar a través de una puesta en escena. Entonces,
de eso se Hay que trata la contextualizarse bien si es un personaje, si es una época, para poder actuar de acuerdo a lo que sucedió realmente. Sí, también hay el hecho de compartir en un grupo todo lo que se presenta a nivel de convivencia, el respeto, la entrega de uno como actor y también en el caso del director y el dramaturgo por ende, para poder llegar a esos espectadores. Ustedes lo han sentido, Pupo y Popo, cuando terminan su presentación, ese sosiego, hay algo que uno queda como con ganas de seguir y que ya se acabó, como la vida misma cuando alguien muere. Que uno quisiera que siga. Quisiera seguir, sobre todo para entregarse mucho más, porque es que uno se desdobla y hay una catarsis, término empleado por Aristóteles hace cuántos años y que todavía se utiliza, y es para poder, como uno como actor siente toda esa energía que ha recibido del público y viceversa, y entonces quiere uno continuar en ese desdoblamiento. Avanzar más, dar más. Por supuesto, y Ajá. cada vez con mayor entrega. ¿Le ha pasado eso a Pupo? Ay, a mí. No, pues a mí me parece muy maravilloso el hecho de estar, compartir con las personas, interpretar muchas cosas, expresarse, y es como que ese momento lo transforma a uno y cuando se termina uno quiere volverlo a repetir, pero es como esa emoción que le genera, ese despojo, esa tranquilidad. Entonces, por ejemplo, cuando hacemos los eventos, cuando hacemos una obra de teatro, uno quiere como ni siquiera solamente la presentación, sino todo el proceso de creación. Todo es muy, muy bonito, ¿cierto, Popo? Uy, sí, claro, Pupo, y lo que dice el maestro Oscar, de todo ese intercambio energético en el escenario, donde muchas veces a través del cine no se puede vivir tal cual, porque el actor está viviendo la escena y el espectador que se conecte con el actor también la viven juntos. Es el convivio, ese intercambio y que todo se vuelve un ritual, una comunidad, y es que de ahí vienen los orígenes del teatro también, ¿cierto, maestro Oscar? Que el teatro viene de ese ritual, de la antigüedad, donde las tribus, las comunidades evocaban a los dioses a través del chamán que se ponía una máscara para que les diera información de qué venía en el futuro, ¿cierto, Oscar? Claro que sí, y hablaste una palabra muy importante que es convivio. Sí. Pero antes de eso, entonces dos cositas. La primera, con relación a los rituales, y es claro, es que el hombre se pregunta por tantos fenómenos que hay naturales y tratar de encontrar una explicación sobre eso, entonces empieza la manifestación de rituales y desde ahí va naciendo el teatro. O sea, el teatro surge a través de los rituales, eso fue lo que le dio como vida al teatro. Sí, por supuesto, en las fiestas religiosas, en todas esas celebraciones culturales y artísticas que los diferentes habitantes de las primeras poblaciones, Los hombres primitivos. a través de la danza, con el fuego, con la música que se podía establecer de los instrumentos que habían. O sea, ahí se fueron desarrollando esas habilidades que tiene el hombre el día de hoy para actuar, para interpretar. Por supuesto, y la otra es la palabra convivio, que la citaste, que es tan importante, que es precisamente esa energía entre esas dos almas que yo la manifestaba. ¿Cómo es convivio? Convivio, con N y ambas con V. Con V. Convivio. Convivio. Como convivir, como estar ahí en unidad, en tribu, unidos por esa energía celestial que viene del cosmos. Así, así. Más para allá, más para allá. Más payasito, más payasito. Más payasito, sí. Payasito. Bueno, Pupo, ¿ya vencimos ese temor a salir al escenario o no? Yo, en lo personal, siento que eso nunca se va. Como que los nervios están, pero más allá de eso uno lo puede ir transformando y adoptándolos para que eso también haga parte, o bueno, como que transformándolos con lo que uno está interpretando. Para mí los nervios siempre están, como la emoción de cómo me va a salir, qué va a pasar, y la emoción de los espectadores, pero uno lo puede ir reduciendo y así. Profe, ¿cómo es ese tema de los nervios? ¿Cómo es? Alguna vez escuchaba de una gran artista, una actriz famosa, que ella decía que eso nunca se iba a terminar, que siempre estaba con uno eso de los nervios. Ella
daba una clave, y es que siempre antes de la representación trabajaba 5 minutos de relajación, apoyada mucho en la respiración. Y esos nervios, esas maripositas que le dan a uno, siempre van a existir. El día que no existan, Se acabó la emoción. Es una tontería Hacer teatro. definitivamente. Se aprende a manejar, pero siempre van a estar ahí. Siempre estar ahí, forma parte de... Profe, históricamente, ¿cuáles han sido como los mejores momentos del teatro? ¿A nivel local o a nivel No, mundial? a nivel mundial, hablemos pues que así como que el teatro empezó a impulsarse más, ¿qué es lo que más ha impulsado el teatro en las diferentes épocas, por decirlo así? Es que es una pregunta muy compleja. Sí, A ver, hablemos primero a nivel local. de acá Local, y ahora como nos vamos como entre los... abriendo un 4. poquito más. Sí, pero hablemos a nivel local, que cuando me hablaron de esta entrevista, inicialmente me dijeron que preparara algo relacionado con la historia del teatro a nivel local. Aquí en Prado, ¿no? Y es importante que la gente conozca. Inclusive hace poco me enteré, hace como un mes, que mi papá hizo teatro y jamás lo había pensado. Nunca estaba dentro de mi información. La tengo genéticamente de alguna manera ahí. Él tenía entre 35 y 40 años, hizo teatro con la señorita Celina, un personaje emblemático De acá de aquí, Prado. que le dio por hacer sus representaciones teatrales e invitó a algunas personas del pueblo. Me dejó deslumbrado que mi papá haya hecho teatro. Bueno, O sea, hace poquito usted se dio cuenta que su papá hizo teatro. sí, que jamás estaba dentro Ajá. de mi información. De alguna parte tenía que venir ese. Indudablemente, Antonio. Entonces, ¿qué pasa? A ver, hablando de la historia del teatro en San Antonio de Prado, en lo que yo recuerdo y en lo que yo he indagado, es que vienen representaciones de esa época, así como la señorita Celina. Recuerdo que me había dicho la persona que me contó, Alejandro, el del bastón, aquí en San Antonio de Prado, un primo mío, a propósito. Alejandro me contaba que la señorita Celina había visto representaciones religiosas de los hermanos cristianos en la San José Obrero, actualmente anteriormente La Granja. y que eran la congregación de los hermanos de la Salle. Ajá. Sí, y allá en los sacerdotes, estas personas les enseñaban a Los monjes. a través de los de lasallistas, les inculcaban desde la religión cómo representar diferentes historias. Entonces de ahí copió la señorita Celina. Bueno, vale la pena aclarar que hay un aspecto muy importante que se quedó fijado en mí, y son las semanas culturales. Es importante hablar de eso. Y era toda una semana que el Comité Cultural, que aquí tenía mucho poder, mucho servicio, A ver, mucha profe, me fortaleza. está diciendo usted que un comité de cultura tuvo mucho poder, porque ahorita en día, no, pues uno no. Mucho poder, pero un poder más bien sano. Y No es político. Claro que el político también es sano. Lo hay indudablemente, pero más dedicado a la parte cultural y artística. No sé, O sea, tenía mucha fuerza. yo estaba muy pequeñito, ahí estaba la señorita Celina, estaba el señor Vicente Gómez, entre otras personas, y era una semana en la que se hacía toda una programación y todo el pueblo con sus pocos habitantes, digo pocos comparado con lo que ahora hay, ¿no? Ajá. Todo el pueblo y el comercio y todas las entidades y las educativas también se congregaban alrededor de esta semana cultural, que se planeaba con mucha antelación. Al final había un desfile cultural y eso salía casi todo, toda la parte artística, y con un compromiso y una entrega y una factura desde lo que podían entregar en esa época. Recuerdo que traían grupos de afuera. Me acuerdo mucho de un grupo del SENA que para mí representaba en esa época de joven maravilla. Yo quedaba exaltado. Por eso es importante notar esto en la historia de mi
de todo mi desarrollo como actor y director, todo eso que fui recogiendo para poder... Todo eso lo fue formando. Llegar a lo que ahora he llegado. Entonces, importante como resaltar lo de la Semana Cultural. Aparte de eso, habían momentos en los que en el auditorio del IDEM, el que llama mucho la gente IDEM, que era el Instituto Popular de Cultura en sus inicios, y allí en ese auditorio hubo muchas representaciones muy históricas, emblemáticas, y había también un teatro que era el Teatro Cordillera, que quedaba al frente de una de las salas de la parroquia de aquí de San Antonio de Prado. Ahí quedaba el Teatro Cordillera, emblemático, un espacio muy grande, con todas las bancas, con el escenario. Allá ensayábamos, recuerdo, por ejemplo, en el año 75. Que no lo tenemos ahora, profe, ¿ok? No, que uno de los párrocos mandó a tumbar todo eso y lo cambió por locales comerciales. Increíble. ¿No? Entonces, recuerdo que allá ensayábamos, por ejemplo, en el año 75, con el primer grupo de teatro al que yo pertenecí, 15 años tenía, recuerdo, con el director Héctor Ortiz, que ha sido una persona muy importante en lo artístico. Estuvo mucho tiempo en la parroquia, lo contrataban para hacer todas estas andamiajes y montajes relacionados con la Semana Santa y otros momentos claves con la religión aquí en la parroquia, ¿no? Entonces ese año fue muy importante para mí, el 75, con ese grupo Lanzamiento 75, y recuerdo, por ejemplo, que estaban los Betancures, la famosa familia Betancourt aquí en San Antonio de Prado, que el hijo mayor es Antonio Betancourt, que además ha sido un excelente declamador. Ajá. Esa historia de los hermanos lasallistas en San Antonio de Prado, de verdad que le aportaron mucho a la cultura. Eso sí lo había leído yo por ahí también, porque de verdad que desde lo religioso, digamos que fueron los que empezaron como a impregnar de verdad el tema cultural en San Antonio de Prado. ¿Conocían ustedes algo de ese hombre Popo? Yo no. Esto es nuevo para mí, yo no conocía toda esa historia de acá, del corregimiento de San Antonio de Prado. Yo estaba pues con otra información, por ejemplo, que hacía a nivel internacional un momento importante en la historia del teatro. Fue cuando llegó Sekizano, el japonés, desde Nueva York, llegó a México en 1939 a enseñar los métodos, las técnicas que había aprendido con un alumno del gran maestro Stanislavski. Así que el alumno era Meyerhold, así que Sekizano aprendió como todas las técnicas de Meyerhold, que es el alumno de Stanislavski. ¿Cómo así? ¿Qué técnicas? Técnicas teatrales. O sea, uno no se tira simplemente no, teatro, ¿no? No, claro que no, eso es importantísimo aclararlo. Uno se prepara para poder salir al escenario, uno adquiere herramientas, comprende su cuerpo, tiene técnicas que se desarrollaron, se investigaron, y ahí está el padre del teatro, o uno de los padres del teatro a nivel internacional y mundial, que es Konstantin Stanislavski, quien se puso a escribir, a escribir sobre lo que sucedía al actor, porque antes sí era así como muy arrojado, muy empírico, se tenían como unas técnicas de declamación, como unos amaneramientos de la forma de cómo mostrar las emociones, pero en ese momento de la historia Konstantin Stanislavski se puso a analizar, a escribir, a investigar cómo era que el humano se comportaba, por qué se comportaba así, y entonces ahí surgió un montón de elementos como la acción, qué es la acción, la situación, y más información. Acá tenemos al maestro Oscar para que él también nos aclare de ese mundo del teatro y del aprendizaje de él, porque el teatro se aprende, se enseña, se transmite y se trabaja. Muy bien, Popo. Entonces, mira, estábamos en lo local y sí, vamos a pasar a lo internationality. Termino como lo local contándoles que con el tiempo se fueron dando algunos grupos que iban y venían. En mi caso se conformó los 3 grupos de teatro en el Liceo Manuel J. Betancourt, de jóvenes, niños y las mamás. Eso fue durante una época muy próspera en el Manuel J., cuando
éramos 3 profesores que nos dedicábamos al arte a través del rector, que logró implementar con unas horas extras que nos pagaban la música, el teatro y Estamos hablando de Marcel Díaz, ¿o no? Sí, Marcel Díaz logró que hubiera una gran producción en estas 3 áreas. Recuerdo que en música era Fidel Cano, gracias a Fidel, digo yo, aquí la música en su mayor... Profe, ¿me puede creer que tengo por ahí una quena todavía y una flauta dulce de ese tiempo por ahí guardados? Los músicos actuales vienen de allí desde Fidel, en danza con Albeiro y en mi caso con el teatro, con los 3 grupos que he mencionado. Pasa el tiempo, en mi caso retomo por allá con exalumnos en el que también estuvo Víctor, que lo mencionó ahora, Memorias Teatro, que ensayábamos en la Casa de la Cultura, del 5 al 10 más o menos, 2005 a 2010, ahora el grupo Arte Encuentro Teatro, y también hay una mesa de teatro en la que se han establecido grupos muy importantes, entre ellos Maquerule con Diego Tafur, Arcadia con Ricardo Orte Carmona, Diego Tafur se formó en el IDEM, la formación académica, y él copiaba desde el grupo de teatro del Manuel J. Betancourt. Ricardo Orte Carmona, que fue estudiante del Manuel J. Betancourt, también tiene su grupo, sus grupos, la Corporación Arcadia, más los grupos que implican. El Semillero Juvenil con Johnny, que fue hoy es SADE del Manuel J. Betancourt y que luego tomó alumnos del SADEP, del Manuel J. y de la población en general. El grupo, la Corporación Legados, con una chica muy poderosa. Ayer la tuvimos por acá, va a estar con nosotros excelente, una mujer hermosa, simpática, de un discurso maravilloso, de una profundidad, de una investigación, la Corporación Legados que ella lidera. Y hay otros grupos emergentes y que es importante citar que aquí se celebran los festivales de teatro con algunos de los grupos o todos los grupos, y vale la pena citar que en algunos momentos, hubo 2 momentos en el Festival de Teatro, trajimos grupos de afuera muy importantes de la ciudad, como el caso del Matacandelas y Hora 25, entre otros. Bueno, entonces, tratando de crear tejido social, que no es fácil, porque cada uno tiene sus formas de trabajar y el arte no es tan fácil, pues que haya unión entre los artistas. Lástima que se diga eso, pero no es fácil, pero la idea es la realidad. Poder trabajar, y no solo acá, sino en muchas partes. Pero la idea es poder incentivar, trabajar en función de ese tejido social. Bueno, a nivel mundial, un aporte muy importante, pues empezar antes de los griegos, y ya luego vienen los griegos que se instalan de tal manera que esto quedan allí a través de la historia, instaurados, y figuras muy importantes como, por decir, William Shakespeare. ¿Sí? Correcto. Sí. Que William Shakespeare cogió de toda esta parte de los griegos, de Sófocles, ¿sí? Con todas las tragedias, correcto, con todas las tragedias de como Edipo Rey, que luego viene William Shakespeare y coge toda esta información, se crea luego el drama moderno, citar lo que ha hecho Pupo en torno a dramaturgos, directores que cada vez le dan ciertos cambios a esa forma de representar, pero que Aristóteles sigue vigente y los griegos también. Entonces pasa luego por la Edad Media, coge todos los que están en la época de Shakespeare, viene el drama moderno y ya luego viene lo contemporáneo, y ahora es importante citar que vienen diferentes versiones en todas partes del mundo, teniendo en cuenta que hay 2 culturas, la occidental y la oriental, y cada una desde sus estrategias de acuerdo a los elementos de cada una de las culturas. Es como lo que hay a nivel universal. A nivel universal. Oiga, esa historia de San Antonio de Prado, de verdad muy bonita, Pupo Popo. Conocer cómo se ha venido desarrollando el teatro a nivel local, porque muchas veces nos interesamos muy poco. Recordarle a nuestros oyentes
que estamos en Zoom Social, un acercamiento positivo a lo social. El teatro, sin lugar a dudas, a nivel mundial, es una experiencia positiva para mucha gente. Por eso hoy queremos exaltar este teatro, el teatro, y en compañía de personas tan importantes como ha sido Óscar Salazar en todo lo que tiene que ver con el Teatro San Antonio de Prado, nuestros dos invitados, Pupo y Popo, dos personajes importantes también de acá, del medio y del territorio, y de un grupo que tenemos acá también, hombre, Popo y Pupo. Sí, también tenemos un grupo que se llama Aliarte, que se está construyendo poco a poco. De ahí hacemos parte yo, Popo y Pupo, que pertenecen al grupo y que estamos construyendo, invitando a las personas también en su momento si se quieren acercar para que intercambiemos ideas, para que hagamos algunos ejercicios, algún espacio, ¿cierto, Pupo? Sí, Popo, claro que sí. A mí me parece muy interesante toda la historia del teatro para que lleguemos acá, para que el teatro haya avanzado tanto y nosotros estemos en este momento aquí y continuemos con esto tan bonito. Bueno, yo quería invitar a los oyentes que se conecten a través de las plataformas, a quienes están conectados que nos saludan por aquí. Un saludo especial a todos, al maestro Óscar Salazar, a Alexis Mendoza, a Mayra Correa, a todos los que están conectados, que se queden ahí, que comenten, que interactúen, que compartan, que den su punto de vista, a los que les gusta el teatro, que comenten cuáles son sus intereses. Yo quiero resaltar mucho, hombre, la llegada de Víctor acá a la voz de los corregimientos es un momento muy importante en el sentido de que gracias a eso acá se ha venido trabajando, desarrollando el teatro también, y algunas personas, como es el caso de Isa, han aprendido el teatro. Y no es gratis que el medio también quiera acoger el teatro como un elemento importante dentro de la comunicación, porque a través del teatro se realiza comunicación también, se expresa, se cuenta la historia, se cuenta la realidad de lo que está pasando, ¿cierto? Se llama también a la gente, se le hace un llamado a que aterrice la realidad y por ejemplo, miremos el tema de usted mencionaba ahorita el tema de que trabaja mucho con el teatro también, pero a través del medio ambiente, que estuvo aquí con otros, Melisa Arango. Es importante, mire cómo ellos utilizan el teatro para sensibilizar a la gente en cuanto a un tema tan importante que lo estamos terminando, y es el teatro. Hombre, profe, ¿usted qué piensa de eso? A mí me parece muy importante que desde el teatro, como decíamos ahora, que es la reflexión y que hace el arte de la condición humana en diferentes áreas. Es que son muchas áreas que se pueden tocar perfectamente. Y cuando se habla del medio ambiente sí que es muy importante, sobre todo porque yo diría que es poco lo que se hace en función de nuestra casa, nuestro planeta Tierra. Entonces hay grupos que actualmente se la están jugando con eso y los valoro, los felicito, porque desde el teatro es mucho lo que se puede hacer. Eso es utilizar el teatro de una forma positiva, es para mirar y resaltar que el teatro no es salir ahí a escenas por salir, sino porque siempre hay algo detrás, hay una intención, hay algo que ese actor o ese grupo quiere contarle a esas personas que lo están viendo. Sí, y hablamos también del teatro didáctico, que es tan importante, desde la educación para los seres humanos, para que nos comportemos en un mundo mejor. A veces es más preocupante cómo estamos tratando nuestra propia casa, ¿no? Pupo y Popo, ¿qué dicen? Uy, sí, es que yo creo y considero que el teatro genera conciencia, porque es ponerle un espejo así a la vida misma y mostrarle a las personas: mire, esto está sucediendo con el medio ambiente, con el planeta, con las personas, y el teatro es esa herramienta también pedagógica que educa, que enseña, que transmite esas ideas que una sociedad necesita para que se pueda construir. El teatro está en todos los lugares. El teatro es la vida, y es la vida misma a veces, y a veces
la vida se vuelve teatro, entonces hay como un intercambio, ¿cierto, maestro? Que a veces uno como que el teatro lo vive y es más vida, y a veces uno está viviendo la vida cotidiana y uno dice, ve, como que me siento actuando más que viviendo la vida, entonces hay ese intercambio. Así es, y hablando precisamente de lo que Antonio cita, que es con lo del medio ambiente y que está cogiendo auge, no el que uno se espera realmente. Me acuerdo que en uno de los festivales de teatro trajimos a un grupo de clown a nivel muy profesional, unas mujeres encantadoras con se presentaban en dos momentos y una de las obras era en torno al medio ambiente. Una obra con poco material y mucho elemento de reciclaje. Aquí hay que aclarar que hay obras con las que se presentan mucho andamiaje, muchos gastos, y es válido también, pero entender también que con lo poco se puede hacer, y aquí nos mostraron una creación que todo el público quedamos admirados de ver a estas mujeres con lo poco que tenían y desde el reciclaje mismo, una obra de una crítica social fuerte relacionada con el medio ambiente, que la mayoría de los espectadores salimos llorando, nos tocaron el alma al ver que nosotros no estamos cuidando el planeta como se refiere, y con una puesta en escena poética, que no es cualquier cosa llevarlo a escena desde la poesía, no todos los grupos tienen ese poder. Oiga, Gustavo Uribe, y después no digas que no te saludamos, también está por ahí Alexis Mendoza Granados, saludos a todos, en especial al maestro Óscar Salazar. Ah, qué bueno, Alexis. 27 de octubre, Día Internacional del Teatro. Sin luz, 27 de marzo, qué pena. Ya me Uy, perdí. ya vamos para Halloween también. Ahora pensando, profe. Sí, no, que 27 de marzo, yo estuve indagando un tanto relacionado a la fecha, ¿no? Sí, sí. Y encontré, por ejemplo, y cositas que yo ya sé, que fue creada precisamente esa fecha, el 27 de marzo, por el Instituto Internacional del Teatro, en el año 1961. Es de resaltar que en el 62, precisamente el 27 de marzo, se dio apertura a una temporada de Teatro de las Naciones en París, evento que nació con la intención de reforzar los lazos de las naciones europeas tras la Segunda Guerra Mundial. Bueno, qué bueno saber que cada 27 de marzo a nivel mundial se pretende por dar a conocer lo que representa el teatro para la cultura a nivel mundial. La primera vez que se logró celebrar en el año 62 con el poeta, dramaturgo, cineasta francés Jean Cocteau, francés, Popo y Po. Jean Cocteau. Jean Cocteau de francés, pronunció el famoso mensaje internacional del Día del Teatro. Y cada año hay un mensaje con una figura internacional. Para este año, ¿saben a quién tenemos? ¿A quién? No, no sé. Al dramaturgo noruego Jon Fosse. Estuve indagando y ya se promovió el discurso con alteración, me llamó la atención, uno lo puede mirar por internet, y entonces estuve leyéndolo, y qué tan bonito lo que hace él. Él está a favor de la paz a través del arte, en el mensaje que quiere plasmar, y que ya lo promulgaron antes de que él lo pronuncie este miércoles 27. Bueno, me llamó eso la atención. Leyendo el inicio de este mensaje de este Jon Fosse, noruego, dramaturgo, él dice que cada persona es única, pero al mismo tiempo las personas en todo el mundo somos fundamentalmente iguales. Entonces habla de una paradoja, únicos e iguales, ¿no? Una paradoja que dice que somos iguales y diferentes al mismo tiempo. Cuando dice que somos iguales sin importar la raza, la lengua, la religión, pero como cada es único, entonces esa paradoja la establece para empezar su discurso, y dice que el arte nos muestra esas grandes diferencias, que hay los seres únicos y en nosotros que somos seres también iguales, a pesar de las distinciones sociales, ¿no? El teatro también como una herramienta de desarrollo. Yo creo que el hombre ha hecho muchas cosas positivas con el teatro, y hoy en día los gobiernos deben apoyar más con recursos,
porque si miramos hoy en los territorios, los grupos, ¿cierto?, desarrollan con el arte del teatro sensibilización hacia la gente para el cuidado del medio ambiente, y no solo para el cuidado del medio ambiente, sino para la convivencia, ¿cierto? Usted con el arte puede hacer muchas cosas, y vemos esa ausencia de recursos, profe, de parte del Estado. ¿Cómo ve usted el respaldo hacia el arte del teatro con recursos públicos? A los países subdesarrollados no les interesa promover la cultura del arte, no les interesa. A los países subdesarrollados lo que les interesa es tener allí unos seres sumisos a quienes se les pueda mandar a su gusto, a su antojo. Suena como duro, izquierda, pero de izquierda, no, pero es que es la realidad. Ah, pero yo soy zurdo. Pero esa es la realidad, es así es. Estamos en un país que corresponde a ese manojo que estoy citando, diferente a los países desarrollados, a la mayoría de países desarrollados, donde implementan la cultura y el arte como fundamental para poder tener un pueblo libre. Que se exprese. Antonio, es que los países que necesitan gobernadores son los países que estamos llevados. Los mejores países son los que no necesitan policías para que esté vigilando al pueblo. Total, un tema también de cultura, ¿no? Un tema también de cultura. Son las 11:06 minutos, 27 de marzo, Día Internacional del Teatro. Por eso quisimos hacer este especial hoy desde acá, porque de verdad que muchas veces no exaltamos estos elementos tan importantes de la sociedad, que hoy la historia se cuenta a través del arte. Hoy la historia, muchas cosas surgieron también después del arte. Ese tema de ya lo que es la actuación viene después del teatro, profe, ¿o cómo es eso? ¿Hay alguna relación entre actuar, el cine y lo que es el teatro? Claro que sí, pero poco cuéntenos, antes de yo expresarlo desde mi posición, ¿cómo sienten ustedes la diferencia? Que ahora de pronto dimos un tip pequeñito, y cómo es la diferencia entre el cine, la televisión y el teatro. Sí, la gran diferencia entre el cine y el teatro es que en el teatro todo se amplía, todos los gestos, todas las emociones, todo el cuerpo se vuelve inmenso, ¿cierto? Así sencillito. Y en el cine toda esa ampliación que uno adquirió en el teatro la contiene, ¿cierto? Y lo vuelve más mesurado, lo vuelve no pequeño, sino más concentrado, más contenido. ¿Por qué? Porque la cámara ya hace un zoom, que en el teatro no tenemos cámara, sino que es la mirada del espectador, y el espectador 1339 tiene que ver mi expresión atrás, en la última silla. Entonces yo por eso tengo que ampliar mi energía, ampliar mi cuerpo, mi voz, mi mirada, mi emoción, mi gesto, mi interpretación, para que le llegue a ese espectador que está ya lejos en la oscuridad, y pueda iluminarlo con mi energía y mi luz. En cambio, en el cine se reduce la actuación en el sentido de que la cámara capta cualquier minicentímetro de movimiento, de gesto y de emoción. Entonces hay que concentrarlo, retenerlo y transmitirlo con muchas técnicas de mirada, de la voz, de la interpretación, y son otras técnicas. Las técnicas para el cine y las técnicas para el teatro difieren en la manera que se necesita para expresarse. Esa es como la diferencia, pero igual son actores, y si son actores ellos vivirán la escena. Ahí es donde nos encontramos. Somos diferentes, pero a la vez iguales también. En el caso de Pupo, yo te hago una pregunta, y es que además del teatro has trabajado para las cámaras, es decir, lo que estamos haciendo en este momento, para la televisión y o el cine o videos en general. Cuéntanos. Bueno, pues principalmente yo inicié luego de salir del colegio. Bueno, a mí me ha interesado mucho el teatro y la actuación. Yo estuve en una academia que se llama la EPA, estudiando teatro, cine y televisión. De ahí surgió también, y más que todo de acá, de la voz de los corregimientos, ya que acá pues he tenido como la oportunidad de experimentar en el teatro, en las comunicaciones, en todos los aspectos. Entonces soy como muy crossover, muy diversa,
Y entonces luego entré a estudiar producción audiovisual en el SENA. Y allí entonces empecé a fortalecer esa parte técnica, esa parte de producir videos, producir cine, televisión. Y en ese momento pues me encuentro en el proceso estudiando y también en el grupo de teatro de La Voz de los Corregimientos con Popo. ¿Y cómo puedes expresar esa diferencia entre actuar para cámara y actuar para teatro? Bueno, digamos que para teatro es un poquito más de exigente. trabajo, es un poquito más, bueno, la diferencia para mí es que el teatro es para el público, entonces debe ser algo más abierto, más proyectado, expresarse con movimientos más fuertes, Más pronunciados. Sí, pronunciar más el teatro, pronunciar más la actuación. En cambio para la televisión es algo muy leve, muy Contenido. Y algo mucho para resaltar poco y poco, Sí. Antonio, es que la improvisación es muy importante. En el teatro. Sí, porque es que en el cine y en la televisión dicen corte y cuántas veces no cortan. Sí. Si hay posibilidad. Ya se En cortó. el teatro no se puede cortar, Ah. a no ser que forme parte de la propuesta en la que se está haciendo metateatro, ¿no? Pero que están cortando a propósito. Pero en el teatro es improvisar. Si usted se equivoca, hay que improvisar, porque el espectador inmediatamente recibe eso y va a decir, no, hay un error, aquí se están equivocando. Correcto, entonces es muy importante. Total, uno cuando uno está en la TV tiene la posibilidad de volver a grabar, de cierto, nadie te está viendo, quedó malo, pues elimine eso y vuelva y hágalo. Lo que dice el profe, bastante importante, ¿verdad? En el teatro usted, desde que se tiró al escenario, desde que usted salió al escenario, ya es hasta el final. Si son media hora de teatro, es desde principio a fin, y ahí es donde está también el tema, profe, de los nervios. Porque yo recuerdo además que Víctor Viviesca es un gran dramaturgo, director, está en Bogotá. Si me está viendo, escuchando alguna vez esto, un saludo muy especial, gran maestro, a quien le debo mucho de lo que yo he aprendido. Y es que nos decía alguna vez, antes de llevar a escena en una función, estábamos listos, ya íbamos a salir a la escena, en el Camilo Torres, recuerdo en la universidad que nos decía, bueno muchachos, resulta que nosotros nos tardamos tantos meses, tanto tiempo montando esto, y aquí vamos a presentar 2 horitas a los espectadores. Miren ustedes qué paradoja tan impresionante. Así que todo el proceso que nosotros tuvimos, gozamos, disfrutamos, nos dolió, en 2 horas ustedes se la deben soñar. Entonces no olviden ese detalle. En 2 horas hay que mostrar todo lo aprendido en tanto tiempo. excelente, así es. ¿Qué quiere decir, Popo? Sí, que ahora que estaba hablando de las presentaciones y del proceso que Oscar ha tenido, pues al escucharlo, me acordé de una obra que yo presencié en su construcción, dirección, en las maneras que tenían en las maneras y las estrategias que utilizaba Oscar para guiarlo, que era Espejuelos de Claudia. Y me gustaría que Oscar nos recuerde cómo se sentía él dirigiendo esa obra, porque yo veía que él creaba y creaba, entonces sucedían eventos como dentro de la improvisación y ahí él tomaba, porque el teatro es para mostrar que es como la vida misma no es como, ay, me equivoqué aquí en mi existencia, ya corten y voy a retomar, no, la vida sigue y continúa, y entonces a manera que la vida se va presentando, uno también debe de estar presente para solucionar lo que allí ocurra. Entonces con Oscar me acordé mucho de esa obra y me gustaría que en estos momentos aprovechemos para que nos cuente él cómo se sintió, cuál fue su punto de vista, su objetivo para construir esa obra que se llama Espejuelos de Claudia. Los Espejuelos de Claudia fue un montaje que hicimos con el grupo Memorias Teatro, en el que entraste y que ya estaba consolidado con exalumnos que yo tuve del Manuel J, que los invité, que estaban haciendo su pregrado en diferentes, ya habían salido de la institución, los convidé para formar el grupo. Es muy particular la manera como empezó Memorias Teatro, no sé si le habíamos contado a Víctor o para él es nuevo, y es que
después de no tener contacto con dos de los exalumnos, Sergio Zapata y Aliyomara Vanegas, que habían formado parte del grupo de los jóvenes en el Manuel J. Betancourt, los convidé después de muchos años a mi casa a cenar y me contaron que se iban a casar. Ellos en el grupo empezaron odiándose, el odio y el amor al lado, ¿no? Unidos, odiándose, y se enamoraron luego y ya se iban a casar, y yo, qué sorpresota. Y de pronto, cenando, se me ocurrió, hagámoslo teatralmente. ¿Qué? Y a partir de ahí, nosotros montamos una obra y se formó el grupo, en otras palabras, amor. Es decir, ellos se casaron en una puesta en escena. Y los invitados y todos, y tuvimos la oportunidad de poner el que casa a nivel, el notario asistió a la obra y le hicimos ver a la gente que realmente era real. Ellos ya se habían casado por la mañana de manera civil, pero yo convidé a un actor amigo mío de la universidad para que hiciera de notario, y la gente, casi toda la gente, todo el mundo se creyó, porque ellos fueron solos con los padrinos, que era un matrimonio, y resultó ser espectacular. Ahí fue, luego invitamos, ya sabías, Víctor, ese detalle. No, esa historia Y historia me la salté. Formaste parte del grupo Memorias Teatro. Uno de los montajes que está resaltando Los Espejuelos de Claudia, gracias a un maestro, un gran maestro cubano, Rolando Hernández, me conseguí los derechos de autor, porque el autor es cubano, nos dieron los derechos de autor al grupo, y entonces nosotros montamos Los Espejuelos de Claudia con varios actores. En el texto había solo dos, eran Miguel y Claudia, y yo le hice adaptación. Esta obra, en esa época, cuando montamos con Memorias Teatro, todo el proceso de investigación, todo el proceso de duelo, que es una mujer que ha decidido separarse de su esposo, y no solo separarse como la separación que entendemos, sino que hay algo muy importante. Hay que verla, no les voy a contar, hay que verla. ¿Y por qué les digo hay que verla? Porque el grupo Arte Encuentro Teatro la remontó como monólogo. Elena Zapata, que fue la actriz de esa época y que ha sido una actriz maravillosa, ella no se dedicó solo al teatro, sino que hizo pregrado en psicología. Ella mezcla el teatro con el arte y con la psicología. Ella hizo un magíster en terapia familiar y trabaja arte terapia. Y ella ingresó al grupo, después de tanto tiempo que no estábamos, al grupo Arte Encuentro, y actualmente lo estamos presentando como Espejuelos, como monólogo. Entonces, ay, súper bien. ¿Y cuándo son las presentaciones para ir? Voy para allá, y a la pregunta que hacías, todo ese dolor que la actriz, y en la época ustedes cuando viste que la montábamos, es todo ese trabajo de investigación, y desde los sentimientos, para mostrar cómo esta mujer ha sido aporreada por un esposo que siempre ha abusado de ella verbalmente. Todo ese que uno no sabe cuál es peor, si el físico o el verbal. Y el psicológico, que también interviene en este caso. Entonces todo el proceso que tuvimos en ese momento, cuando estaban jóvenes más bien, que ya después los matrimonios se dan cuenta de cómo es la realidad. Y ahora con Elena, todo lo que ha prestado desde su bagaje, desde su vida, desde su vivencia en su matrimonio, y con su hijo Camilo, que también formó parte del grupo Arte Encuentro Teatro en un performance que vale la pena resaltar, Desplazados, que de pronto Víctor también vio y que luego se montó como obra. Camilo, el hijo de Elena, también hizo teatro como actor y en la parte técnica. Todo esto es un engranaje tan interesante que va como, y ustedes se han dado cuenta, Popo y Popo, como en sus familias, aquí Antonio, aquí Ana, cómo se van involucrando y van involucrando a otras personas, porque el teatro lo que hace es unir. Sí, unir. Y esos lazos son tan importantes, y no solo unir con alegrías, con satisfacciones, con rabias, con dolor, con lágrimas, y todo eso forma parte de la condición humana. Oiga, súper dialogar sobre la historia del teatro a nivel local y a nivel general también, porque eso iba a ser.
Eso iba a ser. Déjame, Sí. Ana, por acá, mire. Por acá tenemos a José Luis Bedoya, un saludito, hombre, José para usted en este día tan especial ahí porque está atento. También tenemos, dice Alexis Mendoza Granados. Desde el Parque Biblioteca José Horacio Betancur, un saludo a los actores y organizaciones que promueven el teatro y el arte escénico en el corregimiento. Nuestra admiración. Hombre, Nicolás Alberto Mesa. Alberto, un saludito, hermano. Qué bien, José, con su comentario. Dice por acá, sí, don Gilberto fue el primero que llegó a la Casa de la Cultura con teatro y danzas. No se puede olvidar a este gran líder cultural, don Gilberto también. Mejía, sí, debe Había ser. olvidado mencionarlo y recuerdo que él también formó parte del lanzamiento 75 en aquella época. Ajá, Con o sea que tiene historia también don Gilberto Sí, sí. amplia en el teatro. Yo estuve en danza en la escuela con él. Con teatro y con danzas. Ajá. Así es, hombre Alberto. Y por acá dice Gustavo Uribe, saludos cordiales desde mi bello corregimiento San Cristóbal. Saludamos a la gente de San Cristóbal que se conecta a esta hora también, que nos escuchan a través de las redes sociales, que están a través de la emisora. Este 27 de marzo, Día Internacional del Teatro, por eso quisimos hacer este programa tan importante, exaltando la labor de todos los artistas que se dedican a semejante elemento tan importante a nivel social. Hombre Pupo, ¿qué tiene para decirnos usted? Y Popo. Sí. Ahora es que mi nombre transmuta, transforma y cambia. Entonces, retomando lo que decía el maestro Oscar sobre que el teatro permite que las personas se unan, que las personas nos encontremos, y importantísimo, lo que he aprendido del teatro es que te permite ser, no te niega ninguna emoción. Si tú estás enojado, hay que vivir el enojo. Si tú estás triste, hay que vivir la tristeza, comprenderla, de dónde surge, para dónde va, por qué la tengo, por qué me aferro, por qué la dejo de ir, por qué vuelve y se va. El teatro es la manera que podemos comprender la condición del ser humano. Y eso, si ustedes padres tienen hijos, tienen hijas, y ustedes padres también quieren entrar al mundo de teatro, no importa la edad, no importa cómo es que se llama, el género, no importa nada, simplemente importa que tú como ser, como persona, quieras hacerlo, quieras aprender, quieras participar y lo hagas. Eso, el teatro es para todas las personas, para todo el mundo, es como el mismo mundo, nos permite estar, nos permite ser, y también nos permite no ser y transformarnos en otras cosas, y te permite todo lo que tú quieras. Entonces la invitación es para que ustedes hagan teatro, lo vivan, lo experimenten y puedan conocerse a sí mismos, porque es un gran medio para entenderse, conocerse y aprender. Pupo, ¿quiere adicionar algo, Pupo, a esta conversación sobre el Día Internacional del Teatro? No, pues que le demos mucha importancia al arte tan bonito que es el teatro, a los artistas, que los apoyemos, que veamos sus obras, que estemos pendientes de cada grupo. Todos son muy bonitos, todos hacen cosas muy bonitas, cosas muy importantes a nivel educativo, de aprendizaje. Y bueno, no, que me siento muy feliz de hacer parte del teatro, de implementarlo en mi vida todos los días, y con las personas que he conectado, las personas que he conocido, que me han enseñado, de las cuales he aprendido, del maestro, tener personas tan importantes que le aportan tanto al teatro. Y bueno, que ustedes también, si lo quieren hacer, lo interpreten, que también, si les gusta, que no les dé miedo. Es un arte muy bonito. Profe, ¿qué tiene usted que agregarle a esta conversación sobre el Día Internacional del Teatro? Escuchando a Víctor ahora con todo lo que expresaba para lo que sirve el teatro y mucho más allá, me acordaba de cuando tuve el grupo de mamás en el Manuel J, uno de los 3 grupos que estuvimos como 5 años y montamos 4 obras. Estábamos ya montando la casa de Bernarda Alba, imagínense, de Federico García Lorca, con esa exigencia. Empezamos inicialmente con una comedia sencillo para ellos, para ellas, y entonces las mamás con el tiempo se fueron dando cuenta de todo lo que Víctor mencionaba, que todo lo que es capaz de transformar el teatro. En ellas darse cuenta que estaban haciendo una labor diferente a ser amas de casa. Llegaban allá y se relajaban, se desdoblaban, y ellas salían catárticas,
Sí, y sobre todo, insisto, estar a la altura de un montaje como estaba haciendo la casa de Bernarda Alba, que tuvimos inconveniente y el grupo se, se, se terminó. Me parece que yo quiero resaltar dos cosas. Una es agradecer a los que están en este momento viéndonos, expresando lo que han escrito, lo que han dicho, ¿no? Y para todos los que van a llegar, qué rico que puedan vernos, escucharnos. Pero no quisiera despedirme sin antes resaltar, como me pidió alguien de ustedes, resaltar a las personas que han estado a mi lado aprendiendo. Y es desde el colegio, en el Manuel J, si cito las personas, no lo hago porque pues, ahí me quedo. Todos los alumnos, mamás, jóvenes que pasaron conmigo, pero sí quiero resaltar en la actualidad los que me acompañan en el grupo Arte Encuentro Teatro, que son Elena, Franci, Hernán, Jorge Cartagena, que estuvo en el grupo, Luz María Betancourt y Beatriz Arcila, Jenny Saldarriaga cuando empezó con el grupo con nosotros, la directora de orquesta de la EDAFIT, pues que estudió dirección de orquesta de la EDAFIT, Camilo el Niño, el hijo de Elena, Saba y Diego, que fueron los primeros actores que invitamos para la primera obra que fue Confusión en la Biblioteca. Saba, que es clown, y Diego Vergara, maestro de la Universidad de Antioquia en arte dramático. ¿Quién más? Y Luna, la dejé de última. ¿Por qué la dejo de última? Porque ha sido mi brazo derecho, mi pueblo a tierra. Y es de resaltar que algunos de estos actores son actores a nivel profesional y a nivel académico, por supuesto. ¡Bravo! Un aplauso para todos los que estamos aquí, para el maestro Oscar, por todo ese aprendizaje y enseñanza. El teatro, una experiencia positiva que le aporta al desarrollo de los territorios, a la formación personal de cada individuo en la sociedad. Hoy tenemos personas que a través del teatro son personas de bien, que piensan y son sensibles ante las situaciones que vive el mundo actual, cómo los hombres hemos deteriorado nuestro propio planeta. Y a través del teatro se puede buscar soluciones a estas problemáticas, cómo el hombre debe de comprender la realidad que tenemos actual. El teatro es capaz de mostrar esas realidades que enfrentamos hoy en día el hombre a causa de nosotros mismos que hemos deteriorado el teatro. Por eso hay que reconocerle al teatro la importancia que ha tenido en la sociedad, que tiene actualmente, y esperamos que los gobiernos, como dice el profe, de verdad lo visibilicen más. Vean en el teatro esa herramienta capaz de transformar los territorios. Hoy en día tenemos algunas convocatorias a nivel local de Medellín, pero estas convocatorias no son suficientes para que los grupos que quieren transformar a través del teatro lo hagan, que puedan de alguna manera tener recursos. Porque uno puede querer hacerlo, es como el tema de las comunicaciones. Uno puede querer hacer mucho a través de las comunicaciones, informar, sensibilizar, comunicar, transformar, pero si no tiene recursos, es muy difícil hacerlo, ¿cierto? Con la mera voluntad no basta. El artista con la mera voluntad no tiene, porque hay que recorrer, hay que investigar. Esto no es simplemente yo salir a tirarme de la noche a la mañana a hacer teatro. Para eso hay que prepararse, hay que tener de alguna manera también elementos, espacios de formación, enseñarle a otros, que la gente en verdad comprenda el mensaje que yo le quiero llevar. No es tirarlo por tirarlo, sino que tenga otras herramientas a través de las cuales yo le dé a comprender a la gente qué es lo que quiero hacer. Y para eso se necesitan recursos. Entonces, pedirle a las administraciones que de verdad le inviertan más a la cultura, a la Secretaría de Cultura, a través de la Secretaría de Cultura. Hombre, profe, son las 11:29. Agradecerle, profe Oscar, agradecerle a Isa, Pupo y a Popo por estar aquí hoy hablando de este tema tan importante que es el teatro. Dios los bendiga, muchísimas gracias a todos nuestros oyentes por estar ahí. Y dejemos el último mensaje, pues ya habíamos dado, pero el mensaje a través del teatro a la comunidad. Empecemos por acá con Popo. Viva el teatro, disfrute, viva su vida, goce todo lo que se le ocurra y crea todo lo que quiera.
Bueno, mi mensaje en especial es para que nos conectemos con el teatro. Así no sea algo que nos apasione, que lo veamos de una manera importante, que es un arte que transforma, que educa, que le enseña cosas a las personas, que lo veamos como algo fundamental, que apoyemos los artistas, que vivamos el teatro, siempre. Profe. En mi caso es aprovechar el teatro, en general el arte, en función de ser mejores seres humanos. Muy bien, muchísimas gracias. Les voy a dejar por acá, les quiero contar a todos nuestros oyentes algunas de las noticias importantes de esta semana. El día del locutor. Ana tiene razón. Bueno, el 24 de marzo, mañana es mañana, domingo, ¿sí o no? Es el día del locutor. Saludar a todos los locutores, a los colegas, que por ahí hay unos colegas que están también conectados, Alberto, Oluve, todas aquellas personas que estamos detrás de un micrófono todos los días también informando, ayudando, aportándole a través de las comunicaciones. Un saludito muy especial. Mañana Día Internacional del Locutor. Y para dejarlos con algunas noticias importantes de esta semana. Bueno, hay un rifirrafe entre el gobierno nacional y el gobierno local de Antioquia en cuanto a lo que son las vías 4G o las autopistas de la montaña. Antioquia requiere de que se construyan estas vías. ¿Por qué? Porque es que estas vías comunican todo el país, no solamente son para Antioquia, sino que desde el interior hasta la costa atlántica, la costa pacífica, estas vías le aportan al transporte y a la comunicación del territorio. Entonces, el gobierno nacional tiene unas obligaciones, se había comprometido con unos recursos para las vías 4G, que no quiere desembolsar, que no quiere dar, y el gobernador le está pidiendo o solicitando al gobierno nacional que libere estas vías, que se las entregue al departamento para ellos a recoger los recursos de alguna forma y poder terminar estas vías. Ayer el gobernador de Antioquia anunció una vaca. Oiga, están haciendo una vaca para recoger recursos para estas vías y mejorar muchas vías de Antioquia. Entonces, se abrió una cuenta, se creó un comité para que vigile estos recursos, y los antioqueños y los colombianos, porque para el gobernador de Antioquia el tema de estas vías le van a repercutir en toda Colombia, puedan aportar. Entonces los vamos a dejar por acá con una de las notas más importantes para que no se vayan de esta semana a nivel de Antioquia. Chao, chao, Dios los bendiga. ¿Qué están haciendo? Por aquí, tejiendo sueños. Una maravillosa articulación entre la Corporación Poder Ser, el medio de comunicación La Voz de los Corregimientos y el Parque Biblioteca José Horacio Betancourt te traen este hermoso proyecto Mujeres Tejedoras de Sueños. Un hermoso espacio para conmemorar y visibilizar la labor de las mujeres en la sociedad. Tendremos una serie de video podcast con invitadas especiales, mujeres lideresas, tejedoras y creadoras de historias positivas. Anímate a participar de esta hermosa conmemoración para todas aquellas mujeres que a través de la historia han sido unas tejedoras de sueños. Tendremos artistas, música en vivo, conversatorios, poesía y mucho más. Les invitamos a que estén súper conectadas y conectados, ya que estaremos brindándole más información sobre este bonito proyecto Tejedor de Sueños. Opina. Un programa para dar a conocer tu opinión sobre diferentes temas locales. Véalo todos los viernes a las 7 p.m. por La Voz de los Corregimientos. Somos la voz rural. Hola, bienvenidos a mi taller. Esta es su casa. Si tienes talento, yo, Aníbal Madrigal, maestro en artes plásticas, puedo guiar toda tu energía para que te realices como artista.
Comenzaremos con una clase gratis. Ahí miramos qué capacidad tienes para expresarte con el lápiz. Después de ello, comenzaremos a bocetear tu mundo, a trazar tu mundo, a imaginar tu mundo, para que luego en 2, 3 y desde la cuarta clase comiences a realizar tu propia obra. Tú me muestras tu talento con el lápiz haciendo unos cortos trazos sin mucho detalle. Estos trazos te inspiran para que tengas una imaginación en color. Después de ese pequeño trazo lo llevaremos a la tela y seguiremos dibujando con el color. De esta manera realizaremos la obra. Tú siempre vas a trabajar con tu imaginación a través del lápiz para que dibujes en color. No dudes de tu potencial y decora los espacios que habitas como más te gusta. Hola, hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Hoy les traigo una invitación muy especial. Y estamos aquí en San Antonio de Prado, en los mercados campesinos. Sí, señores, en los mercados rurales de nuestro corregimiento. Con amargura. La gran invitación que les tengo hoy es para que vengan, los apoyemos, les compremos muchísimo, de excelente calidad, a muy buen precio. Entonces anímese, venga y comprémosle acá a los mercados campesinos. Nosotros manejamos solo que es verduras, tenemos frijol verde, habichuela. Sé que tú has llorado a solas como un niño. Mucha variedad de todo. Sí, hasta flores traemos. Bueno, ya saben, pues para que vengan y apoyen a los mercados campesinos. ¿Vamos por allí? ¿Cómo se llama? Heiner Vélez. Bueno, Heiner Vélez, ella nos va a contar también qué vende aquí en los mercados. Vendo huevos, verduras, zanahoria, pollo. ¿Cómo te llamas? Yo soy María Di Javier. Bueno, María Di, cuéntenos qué le vende usted acá a la compañía de los mercados. Todo lo que traigo es limpio, uno mira nunca, cebollita pelada, traigo maticas cebollas jardín, ají, sidra, los campesinos. Tenemos de todo, tenemos el pollo, entonces aquí no se puede hacer el mercado completo. Vengan, compren y apoyemos a los mercados campesinos de nuestro corregimiento. Ya saben, en el Parque de San Antonio de Prado, todos los sábados, de 6 de la mañana a 2 de la tarde. Qué rico que apoyemos a estos campesinos que le ponen el alma a la vida y a todo el universo. Corregimientos. Muy buenos días, un saludo muy especial para todos ustedes. Me complace mucho estar aquí dándole vida a esta gran idea, una idea donde nos ponemos hoy todos la camiseta del progreso de Antioquia del país, porque los antioqueños no tenemos la renuncia como una opción, por lo menos no una que sea posible para nosotros. Aquí seguimos abriendo caminos siguiendo el ejemplo de nuestros arrieros, los antepasados, que con tesón y mucha voluntad nos demostraron que aún las más altas cumbres no nos eran esquivas. Antioquia, tanto el departamento como el municipio de Medellín, ha honrado en los compromisos que han asumido sus obligaciones presupuestales, y así seguirá tomando lugar. Le hemos pedido también respetuosamente a la nación que haga lo propio, pero que si por alguna razón, independientemente de entrar a discutirla, no lo pueden o no lo quieren hacer, que nos entreguen las vías, sobre todo los tramos que están bajo su jurisdicción como obra pública, que nos la entreguen para nosotros poder terminarlas. Estamos pues por supuesto hablando de las vías de cuarta generación, las que cariñosamente nosotros por pasar por nuestra tierra llamamos las autopistas de la montaña, pero que son vías para conectar a toda Colombia. Esta es una idea que, como las buenas ideas no se discuten, solamente se acogen, una idea del presidente Uribe a la que le damos hoy vida, porque se trata es de darle rienda suelta al civismo de un pueblo libre. Tengo mucha alegría de anunciarles hoy a todos ustedes, a mis paisanos, a los colombianos, que ya habilitamos la cuenta para que todos puedan hacer los aportes
que esté en su consideración a fin de culminar estas obras de infraestructura tan importantes. Lo podrán hacer desde la página web de la Gobernación de Antioquia. Ustedes ingresan a la página www.antioquia.gov.co y allí encontrarán un mensaje que los lleva pues hasta la opción de pago. También lo pueden hacer en un corresponsal bancario o en las sucursales de Bancolombia, citando el número de convenio 8183. Es muy fácil, en los próximos días tenemos más canales abiertos. Yo ya hice mi donación y pues si este video sirve de algo, podamos ser más ilustrativos en cómo se puede acceder a hacer el primer aporte de todos y cada uno de nosotros. Ojalá sean muchos. Muchas gracias, señor gobernador. Primero que todo, para agradecerle a usted su empeño en sacar a Antioquia adelante, su empeño en sacar todas estas obras tan importantes para la patria que cruzan por Antioquia para llevarlas a feliz término, para que los antioqueños estemos convocados para poner ese dinero, unos más, otros menos, unos colectivamente, otros individualmente. Bueno, vamos a aportar el primer milloncito para la vaca. Pagar. Compra online Departamento de Antioquia, donación, NIT, 1 millón de pesos. Seleccionamos el producto de mi cuenta. Soy Steven Pino, un campesino, trabajador del túnel del Toyo, obrero. Vengo a decirles a todos los antioqueños y colombianos que nos unamos en esto porque es un reto para todos nosotros. Hoy el que debería ser líder de unión en este país trata de dividirnos. Todos los días siembra cizaña. Entonces unámonos entre todos para que esto no se le haga en realidad de dividirnos. En el pasado, hace 3 años, hubo una vaca que mal llamada fue Vaqui y recogieron recursos para destruir el transporte público, atacar ambulancias, dañar la infraestructura. Hoy se está haciendo esta vaca para construir sobre lo construido. Es hora de dar ejemplo de lo bueno. He sido víctima de la violencia y aquí estoy. Nunca decidí el camino a lo malo. Cuando tenía 9 años, mis padres fueron asesinados. Y aquí estoy, sin una gota de violencia, pero sí la rechazo. Y más del líder de este país, que todos los días lo enciende. Palabras incendiarias. Me da tristeza escuchar eso día tras día. Y yo lo entiendo, porque desde la violencia que ejerció, se ganó los privilegios que tanto critica. Y hoy, no desde las armas, sino desde la palabra, sigue atacando, porque siempre ha recibido rédito político en ello. Entonces, yo lo convoco, hombre, dejemos de estar diario incendiando. Lo que necesitamos es unión. Yo soy todo lo que este líder político dice representar. Soy un campesino, soy víctima de violencia, soy un trabajador. Y me da tristeza eso. Yo le digo también, hombre, revise las vías, visítelas. Muchos hombres y mujeres
hemos trabajado diariamente, arduamente. Todos los días, todos los antioqueños y colombianos con sus impuestos también han contribuido a que se construya. Y llegar a un punto de que falta tan poco y solo por un egoísmo político dejar eso así, no. Eso es para todos, para las personas más humildes, para los ricos también, que nada de malo tiene ser rico el emprender. Entonces yo lo llamo desde aquí como campesino y que represento todo lo que dice defender, hombre, venga, visite las obras. Yo lo acompaño lejos de escenarios políticos, porque no soy político, solo soy un simple campesino que ayer estaba arrastrando mangueras en el lodo y hoy estoy acá gracias a la invitación del gobernador, y le agradezco ese liderazgo, hombre, porque es lo que demuestra esa unión y esa berraquera antioqueña, porque fácilmente acá el señor gobernador podría decir, no, dejemos esa vida así empezada porque no nos quieren ayudar, pero miren el liderazgo antioqueño, el liderazgo del gobernador, que como sea la vamos a acabar. Y lo mismo pasa con otras obras en todo el país, por eso esto no nos dejemos desunir y vamos para adelante, hombre, a sacar estas obras y todo. Y también decir, pues, obviamente que no se olviden de las comunidades más necesitadas, como las que yo provengo. También estamos deseosos de que se terminen los grandes proyectos, porque si yo, que soy un campesino, sé que eso genera riqueza para todos, porque la vía donde yo vivo también todavía le falta pavimentar, pero sabemos que la prioridad ahora es eso, en algún momento se acabará, porque eso contribuiría a todos. Muchas gracias. Nosotros le pedimos, Juan Fernando, al señor ministro, al presidente, que nos entregaran los tramos viales que están hoy bajo la tutela del ministerio como obras no concesionadas, es decir, están bajo la titularidad del INVIAS. Este es el tramo a cargo de la Nación en el túnel del Toyo, que tiene unos faltantes de 650.000 millones de pesos. Estamos hablando también en el tramo de Pacífico 1 de 3.2 kilómetros entre Primavera, Caldas y Amagá, el intercambio vial de Primavera, y estamos también hablando de una conexión, un puente, un intercambio que debe hacerse para poder conectar a Bolombolo con Pacífico 2. Puntualmente, dentro de las vías de cuarta generación, esos tramos de obra no tienen una tutela definida en una concesión, están a cargo de la Nación. La Nación nos ha dicho, no tenemos más plata, aun cuando hay una obligación de ellos en esa materia, puntualmente en el caso del túnel del Toyo, que es el tramo más crítico, porque nosotros, tanto Alcaldía de Medellín como Gobernación de Antioquia, en agosto de este año culminaremos las obras. Y si la Nación no concurre rápidamente con sus obligaciones, eso podrá ser un elefante blanco. En la respuesta que nos dio el ministro, él nos decía que había que ser imaginativos para poder completar los recursos faltantes. Pues aquí apareció el presidente Uribe con una idea muy imaginativa que hoy estamos implementando, y estoy seguro que con el concurso de millones de antioqueños y de colombianos habremos de recoger los recursos para que la plata no sea una excusa y no veamos sin culminar estas obras tan importantes para Antioquia y para el país. Son varios temas. Nosotros hemos planteado varias soluciones a esta dificultad. Ante la negativa del gobierno nacional de disponer de los recursos. Una es que con los congresistas antioqueños estamos buscando modificar la ley de concesiones para que los contratos hoy vigentes sobre estas vías, que le sirven a todo el país e incluso los que puedan llegar en el futuro, se puedan adicionar hasta en un 50% de su tiempo. Hoy tienen un techo del 20%, y en ese orden de ideas se habiliten los recursos sin que se tenga que sacar un peso del presupuesto general de la Nación. Ese es un camino que va a comenzar a ser trasegado.
Este que estamos lanzando hoy es otro camino. Y aquí nosotros lo que estamos es ampliando el espectro, no solo, como lo decía al comienzo, para financiar las obras que hoy están a cargo de la nación, sino también para que avancemos en otros componentes de infraestructura que mucho le sirven al departamento. Conectar tramos de vías secundarias que se necesitan construir de cero o reespecificar las existentes con las vías de cuarta generación. Ya mencionaba también el presidente Uribe la gran necesidad que hay en materia de la red vial terciaria. Perú y Chile redujeron la pobreza rural a la mitad solo modificando sustancialmente la infraestructura de la red vial terciaria. Tenemos unos desafíos enormes en infraestructura en Antioquia. Aquí hay 28.000 kilómetros de vías. Las únicas medio buenas son las que hacen parte de las vías de cuarta generación. Las demás todas necesitan intervenciones urgentes. Así que este es un paso muy importante que será definitivo para modificar la infraestructura de Antioquia, que le sirva al departamento, pero sobre todo al país. Estamos enfocados en el componente infraestructura vial. En primer lugar, en cubrir los faltantes, hoy responsabilidad de la nación en las vías de cuarta generación. Si llegáramos a tener cualquier persistencia en la negativa del gobierno para habilitarnos jurídicamente a invertir en ellos, quedan muchos otros tramos de infraestructura vial para mejorar en el departamento de Antioquia. Cuando el presidente hacía alusión a la necesidad de invertir en servicios públicos, es porque él no le ha entendido, no quiere que exista esa dicotomía entre si un peso que se vaya a una vía se le quita a una necesidad tan básica como es la de darle agua y saneamiento básico a una comunidad, por ejemplo a la del Urabá. Aquí tenemos nosotros la ilusión que de la mano de un hombre generoso como el doctor Federico, quien nos ayudó a nosotros a resolver un problema de agua potable en Río Negro con inversiones de $500 millones de pesos, tanto más ahora que hemos afianzado la relación y que además hacemos parte, somos socios, él en representación de EPM, nosotros de la Gobernación de Antioquia, el proyecto hidroeléctrico más importante del país, podamos utilizar algunos ingresos futuros o provenientes de esa hidroeléctrica para darle solución definitiva a los problemas de servicios públicos de Urabá. Las regiones se ordenan alrededor de los servicios públicos y de la movilidad. Nosotros necesitamos que Urabá tenga agua potable, que tenga saneamiento básico, que incluso pueda soñar eventualmente una vez resuelva primero el agua para su gente con contar con distritos de riego modernos, obras de drenaje. Urabá tiene 500.000 hectáreas listas para producir bienes con vocación agroexportadora, pero necesita primero resolver el agua para su gente y después pensar en esa infraestructura de agua, drenaje y de riego para el sector agropecuario. De nada nos sirve que nosotros nos ufanemos. Tenemos en Urabá la segunda extensión costera sobre el Caribe colombiano, después de La Guajira, si no hay agua permanente, de calidad y no hay saneamiento básico. Nosotros tenemos como meta el $1 billón y la estricta aplicación de manera decente y oportuna de esos recursos en lo que es el interés de los antioqueños, de los donantes, la van a vigilar esta junta maravillosa que estamos presentando el día de hoy, quien no solamente habrá de hacer la promoción para tener muchas donaciones de personas naturales y jurídicas que nos permitan rápidamente llegar, Dios mediante, el $1 billón, sino que se haga una decente y estricta aplicación de esos recursos. Nosotros tenemos dos fechas críticas. Una ahorita en abril, que es cuando comienza a agotarse el espacio fiscal que tiene el contrato de la Nación en su tramo del túnel del Toyo. Y el otro es en agosto, donde ya nosotros, tanto municipio de Medellín como Gobernación de Antioquia, culminan los 19 kilómetros a su cargo. Más que el plazo es el monto, la meta es $1 billón. Si llega más, tanto mejor. Estas son vías de Antioquia para Colombia. Muchas gracias a todos. Lo que está sucediendo en Antioquia, aquí, en La Voz de los Corregimientos. Director, ¿cuál es el reporte que tenemos
Bueno, lo primero, solidarizarnos con las familias de los fallecidos. 4 personas fallecieron en este incidente. El avión venía de Montería hacia Medellín, un avión medicalizado. Murieron el copiloto, el piloto, la enfermera y el médico. Lamentablemente pues tenemos que contarle a todos los antioqueños que fue en Santa Rosa de Osos y todas las capacidades operativas, tanto del DAGRAM como de todas las instituciones de la Aeronáutica Civil, como la Fuerza Aérea Colombiana, están ya en el sitio respondiendo a la emergencia. Los hechos, los sucesos, la noticia, aquí, en La Voz de los Corregimientos. Capturamos a 2 delincuentes que minutos antes habían realizado un millonario hurto en Medellín. 2 tipos en el barrio Colombia llegan a un local comercial, intimidan a la víctima, entran, cogen unas cajas con equipos tecnológicos, los montan a un camión que de hecho tenía una placa alterada y se dan a la huida. Una persona que estaba en el lugar y fue testigo llama inmediatamente al 123, quienes le responden y dan la instrucción a nuestros visualizadores para que emprendan la cacería del vehículo. Nuestras cámaras de tecnología identifican el vehículo cuando va en la 70, le hacen el seguimiento, alertan a las autoridades de policías y en la vía hacia el mar logran la interceptación del vehículo, logran la captura de estos 2 bandidos, logran la recuperación de la mercancía, evaluada más o menos en 200 millones de pesos y ponen a disposición de la justicia a estos 2 delincuentes. Un llamado a toda la ciudadanía para que denuncien. Todas nuestras cámaras, todo nuestro personal de la Secretaría, toda la Policía Nacional está 24 horas, 7 días de la semana dispuesta a reaccionar de manera inmediata para atender cada uno de estos casos y poder dejarle claro a los bandidos que aquí nosotros estamos desde el lado de los ciudadanos para protegerlos, para cuidarlos y vamos a demostrar cada vez más que el trabajo de estos criminales en Medellín se está volviendo cada vez más difícil. Los hechos, los sucesos, la noticia, aquí, en La Voz de los Corregimientos. Acá, para mí es muy significativo tener ocasión desde el gobierno de Antioquia y en alianza con el de Medellín, el área metropolitana, poner este tema, doctora María Viviana, en el primer orden de nuestra agenda, porque es tal vez el asunto social más relevante que habremos de conducir en el transcurso de nuestra administración. Queremos que se siga vigorizando todo lo que tiene que ver con la protección de las mujeres, la judicialización de la mano de la Fiscalía, de sus agresores, de los victimarios, pero comenzar de la mano de todos ustedes a trasegar ese camino, Sonia, vicerrectora, de la autonomía económica. Yo creo que eso, como lo manifestaba María del Pilar, es verdaderamente lo que le posibilitará a las mujeres liberarse de esas espirales de violencia a las que son sometidas ellas y sus hijos. Por eso nosotros ya socializamos el sistema departamental del cuidado, que habrá de tener bajo la tutela de Susana, María del Pilar, un capítulo especial en el plan de desarrollo. Mi primera inquietud sobre este tema surgió simplemente como un lector de los informes chéveres que hacía el doctor Juan Daniel cuando estaba en el DANE, que me dejó a mí realmente impresionado porque tal vez en los primeros que él publicó, él contará más en detalle eso luego, pues decía, mire, si en Colombia le pagáramos a las mujeres las labores de cuidado, pues sería el primer renglón de la economía colombiana, sería una cifra hasta más grande de lo que fue la economía antioqueña el año pasado y aún este. Y eso da cuenta de la magnitud de la deuda tan grande que tenemos nosotros como sociedad con las mujeres. Por supuesto no estamos diciendo que la vamos a saldar en este periodo, pero no podemos tardarnos 130 años para avanzar en esa tarea. Entonces, ¿qué comenzamos a hacer nosotros? A cometer acciones afirmativas que permitan ir trasegando ese camino. Por ejemplo, extender la jornada académica, que en la contrajornada los niños aprendan a tocar un instrumento, aprendan inglés, robótica, para que luego ellas,
las niñitas, las jovencitas también cuando lleguen a las instancias de educación superior opten por ingenierías o por matemáticas o por física, por programas que les darán de golpe mejores oportunidades en el contexto laboral, que tengan acceso a saberes propios de vida. Ahora que hay tantas dificultades de salud mental en nuestros niños y en las mujeres, pues los jóvenes, que eso sea algo que realmente conduzca a que ellos puedan sortear mejor la existencia, que es algo que nos servirá a todos. Buscando, por ejemplo, que se atienda con amor el papel de las madres gestantes. Todos también sabemos que la mejor inversión toma lugar incluso desde que una mamá está en embarazo. Una mamá que en embarazo no está bien nutrida, querida, bien estimulada, el niño, la niña que nazca fruto de ese esfuerzo tan grande a la vida, ya comienza a perder si no ha tenido todo ese acompañamiento previo. Entonces aquí hay una apuesta, digamos, social muy grande por lo que es el sistema departamental de cuidado y prácticamente todo lo que nosotros estamos haciendo en alimentación escolar, en lucha contra el hambre, en ese mismo sistema de autonomía para proteger a las madres gestantes, a los niños hasta los 5 años, a los mayores vulnerables, porque también venga, nosotros desde el Estado comenzamos a asumir labores del cuidado paulatinamente que hoy recaen única y exclusivamente sobre los hombros de las mujeres. ¿Por qué tenemos que dejarle a las mujeres las tareas más lidiosas y por las que nadie les paga? Todos necesitamos avanzar en esa tarea, dejar de normalizar lo que hasta ahora todos entendemos como normal. Yo tengo pues la mejor terapeuta en eso en la casa. Yo llego a la casa y Susana me pone a lavar los platos y todos los días me manda por el Instagram, me manda los videos de si le lavo los dientes a los niños, de si, o sea, cosas que uno se pone a ver y de verdad lo terminan haciendo todas las mamás. O sea, ¿por qué tiene que ser así? Yo al principio decía, pero pues, a ver, tengo más cosas que hacer, pero no, eso yo le agradezco mucho a ella que me ayude a sintonizarme en las tareas cotidianas de la casa con ese rol de verdad de fortalecer el cuidado, de aplicar y entenderlo y asumirlo también nosotros como hombres, como padres y de verdad con acciones pequeñas, con un cambio de cultura, comenzar a decirle a las mujeres que nos importan, que las queremos y que estamos dando un salto de la palabrería a los hechos reales. Lo que está sucediendo en Antioquia, aquí, en La Voz de los Corregimientos. Bueno, aquí agradecemos a los habitantes de Medellín, del área metropolitana, que nos acompañaron, a los alcaldes, en especial al doctor Federico. Nosotros necesitamos acompañar el esfuerzo de seguridad de ellos, hay que permitirle a los antioqueños, a los habitantes del Valle de Aburrá que se acuesten, se levanten sin miedo, hay que ayudar a mitigar, ojalá derrotar al hambre y puntualmente la gobernación quiere concurrir a apoyar al distrito de Medellín y al metro en uno de los logros sociales más importantes que tiene esta zona del departamento, que es la de contar con un transporte masivo, amigable con el ambiente y que tanto alivia el bolsillo de nuestros habitantes. Así que vamos a ayudar en la modernización de los trenes, es una inversión muy cuantiosa, estamos dispuestos a utilizar parte de nuestro cupo de endeudamiento para ayudar en esa tarea porque no podemos seguirle dejando esa carga sola al distrito de Medellín. ¿Qué otras necesidades se evidencian en este encuentro con el área metropolitana? No, mucho es la necesidad de concurrir en un gran proyecto de educación para el trabajo superior, tratar de que nuestros jóvenes se enganchen no solo en aprender una segunda lengua, inglés, que es la universal, en fortalecer sus competencias en robótica, en programación, a fin de conseguir buenos empleos, en darle autonomía económica a las mujeres, y eso pasa por extender la jornada académica, tantas cosas que necesitamos trabajar, pero estas son las esenciales, las discutidas hoy aquí en esta ruta por Antioquia Firme.
Los hechos, los sucesos, la noticia, aquí, en La Voz de los Corregimientos. Lo que está sucediendo en Antioquia, aquí, en La Voz de los Corregimientos. En esta Semana Santa queremos darles algunas recomendaciones desde el DAGRAN para que cuidemos toda la vida de los antioqueños. Es muy importante que cada vez que vayamos a un evento en Semana Santa, identifiquemos muy bien cuáles son las rutas de evacuación. Adicionalmente, no conduzcamos por la noche si hay fuertes lluvias. Importante también no asistir a ríos y quebradas porque estamos en un periodo de transición para la temporada de lluvias. Es muy importante no dejar velas encendidas en nuestras casas y obviamente cuidar todo nuestro entorno, revisarlo antes de... Lo que está sucediendo en Antioquia, aquí, en La Voz de los Corregimientos. Soy Esteban Jaramillo Ruiz, subsecretario de Recursos Naturales de Medellín. Estamos hoy en el proyecto Bosque de los Héroes conmemorando el Día del Agua y el Día de los Bosques con una siembra de 1.500 árboles en alianza con el Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Mesa Ambiental de Villahermosa, la Secretaría de Juventud y por supuesto nuestro Jardín Botánico. Este es el símbolo de nuestro compromiso con la naturaleza en Medellín. Los hechos, los sucesos, la noticia, aquí, en La Voz de los Corregimientos. Noticias para la ciudad. Abrimos el Centro de Salud Altavista. Ya terminamos una inversión de 310 millones de pesos que correspondía a mantenimientos locativos, entre ellos mantenimiento de fachada, cubierta, cambios de unidades sanitarias que se encontraban en mal estado. Con estas atenciones estamos garantizando que los usuarios van a recibir una atención digna. 4.000 usuarios beneficiados aproximadamente. Tenemos en este momento un contrato de 55 sedes, de los cuales 16 los tenemos en ejecución. Tenemos en este momento inhabilitado el auditorio, precisamente porque era el sitio donde estábamos almacenando el mobiliario necesario que habíamos retirado de los otros espacios para poder hacer las obras civiles. Con estos mantenimientos estamos garantizando una atención digna para los usuarios en condiciones seguras para todos los habitantes del corregimiento. Estamos complacidos de informar la apertura de servicios del Centro de Salud Altavista, luego de finalizadas las obras de mantenimiento de la infraestructura física, en un convenio realizado con la Alcaldía de Medellín. Toda la población de Altavista puede regresar y retornar a su punto de atención, que es el Centro de Salud de Altavista, en donde se van a prestar servicios de medicina general, odontología, toma de muestras y otros servicios por parte de enfermería. Nuevamente vamos a tener el espacio para ustedes, para que sean atendidos con la mayor calidad y calidez posible. Muchísimas gracias. Los hechos, los sucesos, la noticia, aquí, en La Voz de los Corregimientos. ¿Qué están haciendo? Por aquí, tejiendo sueños. Una maravillosa articulación entre la Corporación Poder Ser, el medio de comunicación La Voz de los Corregimientos y el Parque Biblioteca José Horacio Betancourt te traen este hermoso proyecto Mujeres Tejedoras de Sueños.
Un hermoso espacio para conmemorar y visibilizar la labor de las mujeres en la sociedad. Tendremos una serie de video podcast con invitadas especiales, mujeres lideresas, tejedoras y creadoras de historias positivas. Anímate a participar de esta hermosa conmemoración para todas aquellas mujeres que a través de la historia han sido unas tejedoras de sueños. Tendremos artistas, música en vivo, conversatorios, poesía y mucho más. Les invitamos a que estén súper conectadas y conectados, ya que estaremos brindándole más información sobre este bonito proyecto Tejedor de Sueños. Opina. Un programa para dar a conocer tu opinión sobre diferentes temas locales. Véalo todos los viernes a las 7 p.m. por La Voz de los Corregimientos. Somos la voz rural. Hola, bienvenidos a mi taller. Esta es su casa. Si tienes talento, yo, Aníbal Madrigal, maestro en artes plásticas, puedo guiar toda tu energía para que te realices como artista. Comenzaremos con una clase gratis. Ahí miramos qué capacidad tienes para expresarte con el lápiz. Después de ello, comenzaremos a bocetear tu mundo, a trazar tu mundo, a imaginar tu mundo, para que luego en 2, 3 y desde la 4ª clase comiences a realizar tu propia obra. Tú me muestras tu talento con el lápiz haciendo unos cortos trazos sin mucho detalle. Estos trazos te inspiran para que tengas una imaginación en color. Después de ese pequeño trazo lo llevaremos a la tela y seguiremos dibujando con el color. De esta manera realizaremos la obra. Tú siempre vas a trabajar con tu imaginación a través del lápiz para que dibujes en color. No dudes de tu potencial y decora los espacios que habitas como más te gusta. Hola, hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Hoy les traigo una invitación muy especial. Y estamos aquí en San Antonio de Prado, en los mercados campesinos. Sí, señores, en los mercados rurales de nuestro corregimiento. Con amargura. La gran invitación que les tengo hoy es para que vengan, los apoyemos, les compremos muchísimo, de excelente calidad, a muy buen precio. Entonces anímese, venga y compremos acá los mercados campesinos. Nosotros manejamos solo que es verduras, tenemos frijol verde, alberjas, habichuela. Sé que tú has llorado a solas como un niño. Mucha variedad de todo. Así, hasta flores traemos. Bueno, ya saben, pues para que vengan y apoyen A los mercados campesinos, ¿vamos por allí? ¿Cómo se llama? Heiner Vélez. Bueno, Heiner Vélez, ella nos va a contar también qué vende aquí en los mercados. Vendo huevos, verduras, zanahoria, apoyo. ¿Cómo te llamas? Yo soy María Di Barrientos. Bueno, María Di, cuéntenos qué le vende acá a la compañía de los mercados. Todo lo que traigo limpio, no mira nunca, cebollita pelada, traigo maticas cebollas jardina, ají, sidra, espinaca, los mercados campesinos. Tenemos de todo, tenemos el pollo, entonces aquí no se puede hacer el mercado completo. Vengan, compren y apoyemos a los mercados campesinos de nuestro corregimiento. Ya saben, en el Parque de San Antonio de Prado, todos los sábados, de 6 de la mañana a 2 de la tarde. Qué rico que apoyemos a esos campesinos que le ponen el alma a la vida y a todo el universo.